Bueno, entonces ya estamos por aquí, ya vamos teniendo varias personas que se están queriendo unir, se van uniendo de a poquitos, había una lista, entonces, pues nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Joana Torres, yo soy la directora del programa de Consejería Académica de Colfuturo y estoy en esta sala con Natalia para poder leerle las preguntas que ustedes tengan acerca de los Países Bajos. Los Países Bajos siempre están en el top 10 de los destinos favoritos de los beneficiarios de Colfuturo, entonces no se cohíban en preguntar cualquier cosa, por simple que parezca. Esto es importante porque es su proyecto académico, es su inversión de dinero. Entonces yo voy a empezar con la primera pregunta mientras las personas se animan, Natalia, y es cuéntanos un poco sobre cuál es el momento en el que yo debo postularme en las universidades en Holanda, cuánto tiempo se demora en que me contesten, como todo ese proceso en donde me preparo para empezar mi programa en una universidad holandesa. Claro que sí. Bueno, sí, esa es una pregunta súper importante y sea para Países Bajos o sea el que sea el destino que ustedes escojan. Y si ya nos han escuchado de pronto en las charlas de Colfuturo o si me han escuchado a mí en alguna charla, sabrán que siempre repetimos lo mismo y es preparación, preparación, preparación. Lo antes posible que ustedes puedan empezar esa preparación les va a garantizar un mayor éxito a la hora de aplicar. Y esto es porque, pues, normalmente en los Países Bajos el año académico comienza después del verano. Es decir, las universidades están iniciando programas, bien sea en septiembre, a más tardar en octubre. Hay muy pocos programas, aunque sí los hay, que comienzan en enero o febrero de cada año. Pero entonces, para iniciar estudios en septiembre de cada año, las universidades abren aplicaciones el año inmediatamente anterior, alrededor de esta época, es decir, octubre, noviembre, ya están abiertas las aplicaciones para iniciar en el año siguiente. Entonces tengan eso muy en cuenta porque los tiempos van a ser muy precisos. Uno a veces piensa que aplicando 6 meses antes ya va a estar todo arreglado, no, y más pues pensando en aplicar al programa de beca crédito de Colfuturo, pues ustedes también tienen unas fechas límite de aplicación y ustedes deberán aplicar antes a la universidad. Entonces, teniendo este panorama de un año de anticipación, un año es súper justito para normalmente empezar toda la aplicación a las universidades. Vale la pena mencionar que para aplicar a las universidades en los Países Bajos, toda la aplicación se hace enteramente en línea y directamente a través de la página de cada una universidad. Yo les puse en el chat antes de Zoom la página donde ustedes pueden encontrar toda la información inicial. Si todavía ustedes han escuchado que de pronto hay una que otra universidad que les gusta pero no tienen claridad, váyanse a la página de studynl.org para que ustedes puedan comparar los diferentes programas, conocer los requisitos, fechas límite de aplicación, pero después, y ahí lo clave va a ser ir directamente a la página de cada universidad, al programa, y saber muy bien cuáles son esos requisitos puntuales que les pide la universidad para aplicar a ese programa, porque van a variar. Hay ciertos requisitos que son más o menos generales, como el tema del dominio del inglés, carta de recomendaciones, por supuesto, la carta de aplicación, que va a ser lo más importante, pero muy importante que ustedes sepan específicamente por el programa que a ustedes les llamó la atención, cuáles son los requisitos. Y lo chévere también de las universidades holandesas es que van a encontrar toda la información, formularios de Q&As para que ustedes se lean y se informen muy bien. Y si ya tienen una duda que no pueden encontrar en ninguno de los enlaces de la universidad, pues ya ustedes pueden entrar en contacto directamente con las oficinas de relaciones internacionales de cada universidad. Nata, nos dicen en el chat que por favor nuevamente nos compartas la página web, el enlace para que las personas puedan acceder. Y mientras tú vas escribiendo, voy a ir Exacto. haciendo una introducción a la pregunta que nos envía Alex y es sobre, él escribe qué universidad, sé por el Zoom del que veníamos que él está en Holanda y que está averiguando pues como las universidades en las que podría hacer su posgrado. Voy a hacer una aclaración y es que si están pensando en el proceso de selección de Colfuturo, los invito a que se conecten a la charla informativa y también a la sesión que vamos a realizar el jueves de la próxima, martes de la, bueno, la verdad no recuerdo la fecha, pero vamos a tener una sesión específica sobre cómo escoger el programa de alta calidad. Entonces, aquí más que nosotras, Natalia o yo, les vayamos a decir una universidad, lo importante es que ustedes
entiendan cómo se hace la selección del programa, no solo para satisfacer a Colfuturo, sino también para satisfacer su proyecto de vida. Esto al final es su dinero, es su tiempo, así que hay que hacer una decisión pensando en las dos cosas, qué es lo que a mí me apasiona, cuál es la universidad que más se ajusta a lo que yo quiero, y ya después de eso sí empezar a mirar un poco más la información de los rankings. Entonces, Nata, yo quisiera pedirte un poco que guíes un poco a las personas sobre cómo funcionan las universidades en Holanda, cómo funcionan las universidades públicas, que sé que son la gran mayoría, las privadas, y nuevamente una pequeña guía de cómo hacer uso de ese chat, de ese buscador para identificar esas universidades. Listo, sí. Entonces, una vez más, les acabo de escribir en el chat la página de studynl.org. Ustedes van a poder encontrar allí todos los programas que son enteramente dictados en inglés en los Países Bajos. Bueno, van a encontrar pregrados, pero pues no es el objeto de nuestra charla, pero van a encontrar toda la información sobre programas de maestría. Y de pronto, si ustedes quieren hacer como un primer acercamiento inicial, van a encontrar también cursos de refrescamiento cortos que pueden ser una alternativa para, digamos, hacer como esa primera exploración, tomar contacto con profesores, ya pues pensando en un futuro más a largo plazo de maestrías y doctorados. Lo primero que debo decir es que tengan toda la tranquilidad que todos los programas que ustedes encuentren en la página de Studying NL cuentan con toda la acreditación y el reconocimiento del gobierno holandés. Entonces ahí el tema de calidad está asegurado. Bueno, digamos que esta primera parte es muy importante. Luego, la otra parte que ustedes deben tener en cuenta en los Países Bajos es que van a encontrar dos tipos de maestría y dos tipos de universidades, que también es importante que ustedes lo conozcan. El sistema educativo en los Países Bajos de educación superior es un poquito diferente al nuestro, porque en los Países Bajos vamos a tener universidades de investigación cuya formación pues se orienta al tema de investigación, y estas universidades ofrecen tanto programas de maestría como de doctorado. Luego vamos a tener las universidades de ciencias aplicadas, cuya orientación está más hacia la práctica. Estas universidades ofrecen programas de maestría con todo el reconocimiento y, digamos, el mismo número de créditos, eh, como si fuera, es decir, igualito que las universidades de investigación, pero la diferencia es que una universidad de ciencias aplicadas no sigue después con el ciclo de doctorado. Entonces, si ustedes ya están pensando en que quieren hacer una maestría para posteriormente seguir con el doctorado, pues lo mejor es que de una vez se orienten por una universidad de investigación. Sepan que las universidades de ciencias aplicadas, y aquí es la diferencia un poquito con el sistema colombiano, en donde nosotros tenemos programas técnicos y tecnológicos, pero a veces sí nos generan la duda como, bueno, y esto es el reconocimiento, etcétera. No, en los Países Bajos la formación que es profesionalizante tiene igual de reconocimiento, y de hecho también es súper demandado, también digamos por la especificidad de las carreras en los Países Bajos, y ustedes van a encontrar unos programas súper interesantes. Entonces ya lo que tienen que pensar es también en su futuro, en regresar a Colombia, qué tipo de programa pues les interesa. Una vez más, tengan toda la seguridad que tanto títulos de universidades de investigación como de ciencias aplicadas tienen toda la convalidación y el reconocimiento también ante el Ministerio de Educación colombiano. Bueno, están muy tímidos porque no hay preguntas en el chat. Entonces, los invito nuevamente a que pongan cualquier pregunta que se les ocurra. No hay preguntas tontas. Aquí siempre en este proceso pregunten todo lo que quieran. Yo voy a hacer una pregunta que usualmente no te hacen y que a mí me sorprende que no te hagan, y es, en Holanda no sea, el idioma oficial es el holandés y usualmente un colombiano no habla holandés. Entonces, mi pregunta para ti es, si yo voy a estudiar en Holanda, ¿cómo puedo empezar a familiarizarme con el holandés? ¿En dónde puedo empezar a aprender palabras básicas? ¿Y qué tan importante es para mí en mi vida de estudiante en Holanda hablar holandés? Muy bien, bueno, y entonces yo te cuento entonces también una anécdota, bueno, y me disculpo por el ruido de fondo aquí en mi casa. La anécdota es cuando yo llegué, digamos, por cosas de la vida, y creo que les conté al inicio que ya llevo más de 15 años trabajando en la embajada. Yo llegué por cosas de la vida y obviamente cero holandés, porque mi formación profesional internacional fue en Francia y no en los Países Bajos. Entonces yo no sabía nada de holandés. Y cuando yo llegué empecé a preguntar, y digamos con dominio del inglés era perfectamente aceptable. Cuando yo llegué le empecé a preguntar a los holandeses, oye, pero yo quiero aprender holandés. La pregunta que me hicieron, ¿y tú para qué quieres saber holandés? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro, para ellos, ellos son conscientes de que siendo un país pequeño, bueno, Países Bajos es un reino conformado por 4 países que también están en el Caribe, Aruba, Curazao y San Martín,
pero pues son los únicos países que hablan holandés. Entonces, ellos mismos, siendo tan prácticos, son muy conscientes que el holandés lo hablan muy pocas personas y ellos lo que han hecho es todo lo contrario. Han volcado también la educación superior hacia la internacionalización y por eso es que es tan factible y, digamos, tan interesante encontrar tantos programas que son dictados en holandés. El idioma académico en los Países Bajos es el inglés y todo, digamos, todas las maestrías que ustedes van a encontrar en la página de Study in Holland son enteramente dictadas en inglés. Por supuesto, si al lado ustedes ya quieren comenzar a tener nociones básicas del holandés, pues va a ser muy útil. Que lo necesiten, no necesariamente. En el supermercado te van a hablar inglés. Si de pronto vas a un pueblito donde hay gente muy mayor de edad, pues por supuesto ahí sí, de pronto las personas mayores no te van a hablar en inglés, pero va a ser para lo único. Entonces, ¿es deseable? Sí. ¿Y cómo empecé yo? Pues además de las clases que podíamos tener con algunos compañeros de la embajada, ahorita con Duolingo y con tantas herramientas que hay, de hecho hay una o dos universidades en los Países Bajos que ofrecen cursos básicos de holandés gratuitos. Una de esas universidades es la Universidad de Groningen. Entonces, pues, digamos que ahí está asegurado y normalmente todas las universidades en los Países Bajos tienen su escuela de idiomas y allí ustedes pues, van a poder tener también clases gratuitas de holandés. Bueno, pues ahora sí ya tenemos preguntas. Entonces, Manuela Moreno nos dice, que lo había puesto también en el Zoom, que ella quiere saber si es posible trabajar en las universidades, qué tan fácil es conseguir trabajo en la universidad. Pues también es muy competido y yo les comentaba cuando estábamos en la plenaria que de todos los estudiantes en los Países Bajos, alrededor del 10-12% son estudiantes internacionales. Entonces, también es competido, es un poquito difícil, pero pues así mismo van a estar, digamos, las alternativas que te ofrece la universidad. Entonces, pues no es imposible. Muchas de las personas hacen uso pues de este máximo de 16 horas para estar trabajando al mismo tiempo. Es muy posible que dependiendo del tipo de trabajo que encuentres, pues ahí sí el manejo del idioma holandés pues va a ser un plus. Bueno, Catherine ya nos dice, ¿hay un límite de edad para aplicar a las becas? No, y esa es una gran ventaja porque de hecho, para este programa que les comentaba del programa Orange Knowledge Program, que son las becas completas que ofrece el gobierno holandés, de hecho, se exige que las personas ya tengan una trayectoria profesional. Entonces, si la persona está recién graduada de la universidad y ya está buscando maestría, lamentablemente no va a poder aplicar a estas becas porque estas becas exigen que la persona tenga más o menos unos 2 años de experiencia dentro de los cuales la práctica profesional pues cuenta como tiempo de experiencia laboral, pero justamente están orientadas más a lo que conocemos como mid-career professionals. Y por lo tanto no tienen un límite de edad, que es una cosa muy chévere. Sí, es cierto. Eso es un punto muy importante porque hay algunas becas que sí lo tienen. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, María Alejandra Gaitán dice, entiendo que recomiendan aplicar lo antes posible a las universidades. ¿Eso significa que la universidad va aceptando a medida que vamos aplicando o tienen una fecha exacta en lo que salen los resultados de todos los admitidos? No, en la medida en que la persona va aplicando, pues la universidad normalmente se toma unas 4 semanas para revisar aplicación y en la medida en que los candidatos van aplicando, van recibiendo respuesta. ¿Por qué es la recomendación de la aplicación lo antes posible? Por el tema de búsqueda de financiamientos. Porque así como la beca Crédito de Colfuturo tiene una fecha límite, estas otras becas que yo les conté también tienen su fecha límite de aplicación, que más o menos es a comienzos mediados de febrero de cada año para empezar programas que empiezan en septiembre. Y aquí quiero hacer una anotación y es que eso también a veces genera un poquito de confusión. Cuando uno entra a las páginas de las universidades a revisar los requisitos de cada universidad y las fechas límite, ustedes van a decir, uy, pero la fecha límite es en junio para comenzar en septiembre. Dice, no, pues eso es un montón de tiempo, pero si la persona está buscando financiamientos, hay una fecha límite anterior que normalmente es febrero o inclusive antes. Entonces, esa es la fecha que ustedes deben tener en cuenta y que, pues, a la que hay que estar súper atentos. Bueno, Luis David nos dice, ¿qué tan fácil es entrar en el mundo laboral en Holanda después de culminar la maestría? Pues como todos, y ya creo que lo dijo también muy bien Camilo de Australia, pues no es fácil. Además que
uno como internacional, como expatriado en otro país, tiene que demostrar que tiene unas cualidades que no tienen los nacionales. Entonces ahí hay que pensar también cuál es el valor agregado que yo como estudiante colombiano viviendo en los Países Bajos, qué valor agregado tengo frente a un holandés que está aplicando a mi misma posición. Entonces ahí es donde de pronto también ustedes pues pueden estar mirando cuál es ese valor agregado. Si se trata, por ejemplo, de una organización internacional con proyectos en Latinoamérica o una ONG o en diferentes temas en donde el manejo del idioma español sea una ventaja o tener ese ambiente multicultural, digamos, ya teniendo la experiencia europea y la experiencia colombiana, por ejemplo, también, exacto, temas que tengan eso relacionado, pues va a ser un valor agregado, entonces muy importante que lo tengan en cuenta. Pero pues fácil nunca es y algo que sí debo mencionar y no sé si está dentro de las preguntas, Johanna, es que los Países Bajos, bueno, ya mencioné, hay muchos estudiantes internacionales, pero pues asimismo, digamos que en este momento las universidades holandesas también están teniendo, digamos, una sobre oferta de estudiantes internacionales en temas de alojamiento, de aplicación a las universidades y pues por supuesto esto también se ve traducido en temas de búsqueda de trabajo posteriormente. Alex García nos hace otra pregunta y dice, ¿toca hacer una nivelación de estudios? No necesariamente, Alex, va a depender del programa al que tú quieras aplicar y obviamente en las aplicaciones, y no me han hecho esta pregunta y puede ser porque ustedes ya lo tienen muy claro, normalmente para aplicar a un programa de maestría en los Países Bajos que va a tener que enviar la persona, su diploma de grado y las calificaciones del pregrado. ¿Por qué? Porque las universidades van a ver que el estudio de maestría esté acorde con lo que tú has estudiado en el pregrado. Si difiere muchísimo de lo que tú has estudiado en el pregrado, es posible que sí tengas que hacer algún tipo de nivelación, pero normalmente no se necesita. Bueno, Manuela nos envía otra pregunta y dice, ¿qué tan fácil es conseguir vivienda durante el periodo de estudio? ¿Hay alguna ayuda para conseguir vivienda? Nosotros siempre les sugerimos que primero estén atentos a las recomendaciones de las oficinas de relaciones internacionales de las universidades, porque además ellos te pueden referir a estudiantes que están terminando sus estudios y que van a dejar su habitación en los Países Bajos, entonces esto es importante. Como ya les mencioné, hay sobreoferta, sí, y por ejemplo, en ciudades como Ámsterdam, que son tan pobladas, tan apetecidas y asimismo costosas, conseguir alojamiento es difícil. Entonces, recomendaciones, porfa, estén atentos a lo que les sugieran las oficinas de relaciones internacionales y también métanse a grupos en redes sociales. Siempre hay también, por ejemplo, redes de estudiantes latinoamericanos, otras redes de estudiantes o las de las universidades para que ustedes sepan, pues, quién está dejando ya su habitación para que, pues, ustedes puedan acceder a ellas. Bueno, Joan Santana dice, ¿cuál es el puntaje mínimo en el IELTS para poder aplicar? Sí, lo que te voy a dar, Joan, son indicativos porque todo va a depender del programa que tú quieras cursar y por eso es tan importante, digamos, referirse como en un segundo paso, una vez tú ya tengas claridad de los programas que te refieras directamente a la página de la universidad. Entonces, indicativo, IELTS, no, 6.5 en IELTS académico, pero también es aceptado TOEFL, normalmente las universidades aceptan estos dos, de 90 puntos en adelante. Nuevamente son indicativos. Y Pablo, buen día, dice, hola, quisiera saber en opinión de Natalia, ¿cuál es la mejor universidad de Países Bajos en Derecho? Vas a encontrar muchísimas, pero dependiendo, pero por ejemplo, si te interesa más el tema de derecho internacional, yo te diría que la Universidad de Leiden, pero vas a encontrar en Utrecht y en otras universidades también muy buenos programas. Yo creo que va a depender. Lo chévere de la Universidad de Leiden es que, sobre todo para temas de derecho internacional, ellos tienen su sede directamente en La Haya, aunque Leiden pues es bien cerquita de La Haya, todo el tema de derecho de la facultad está en La Haya, pues donde están las cortes, donde vas a tener pues acceso a una cantidad de sitios muy, muy chévere. Santiago Molano dice, dentro de las exigencias para estudiar en los Países Bajos, ¿se necesita un capital mínimo exigido? Sí, y muchas gracias Santiago por esa pregunta. Cuando tú, y aquí aprovecho para hablar un poquito del tema de visado que también a veces genera Ujú. inquietudes.
Tú cuando estás aplicando a una universidad en los Países Bajos, no es que tengas que venir con toda la carpeta de papeles de aquí a la Embajada de los Países Bajos en Bogotá de buenas para lo de la visa, porque todo este trámite inicial lo va a hacer la universidad cuando ya tienes la aceptación y ya tienes arreglado el tema de financiamiento, ya te has aceptado a Colfuturo o ya tienes una beca por otro lado, etcétera. Cuando la universidad ya tiene certeza de que esta persona está matriculada, es la universidad en la que empieza ese paso inicial para la visa por motivos de estudios en los Países Bajos. Y esto también es porque la universidad es quien actúa como referente o como padrino, bueno, que es el directamente responsable por sus estudiantes. Esto significa que es la universidad la que hace como ese primer filtro de requisitos que la persona tiene. Entonces, si cuenta con un financiamiento de beca crédito de Colfuturo, una beca, ahí está resuelto. Si la persona dice, no, es que yo voy por mis propios medios financieros a los Países Bajos, entonces la universidad, para mostrarlo a la autoridad holandesa, te va a exigir que tengas por lo menos 900, entre 970 y 1.000 euros por mes por los primeros 9 meses de tu periodo de estudios. Eso es lo que tú debes asegurar o demostrar, bien sea en una cuenta bancaria, por respaldo económico de los padres, etcétera. Eso es lo que te van a exigir. Zuli Zapa te pregunta, ¿para doctorado te exigen notas de pregrado o de maestría y especialización? Gracias, Zuli, de maestría particularmente, porque si bien en nuestro sistema de educación colombiano nosotros tenemos la especialización para acceder a los estudios de doctorado en los Países Bajos, vas a tener que tener el título de maestría de una universidad, en este caso colombiana. Catherine nos pregunta, ¿se deben enviar los documentos como el título traducidos? Sí, siempre entonces primero el trámite que se debe hacer es el apostille, que es como el reconocimiento internacional de que tu título es válido en Colombia, y luego ese título apostillado lo haces traducir por un traductor oficial al inglés, otra cosa chévere, porque es que hay muy poquitos traductores al holandés, pero para las universidades envías todo en inglés sin problema. Manuela nos manda una nueva pregunta y ¿es posible para extranjeros realizar prácticas académicas en el área de salud? El área de ciencias de la salud siempre es un poquito complicado, no solamente para el tema de prácticas, sino también de estudios, porque pues obviamente también por el tema, digamos, de práctica de acercamiento a los pacientes, etcétera. Normalmente para realizar estudios en el área de la salud, los estudios son dictados en holandés. Pero una vez más, mi recomendación es que porfa revises en la página de studyinNL.org cuáles son las opciones que hay. Son limitadas, pero hay la oportunidad de realizar estudios y posteriormente prácticas, pues porque obviamente las prácticas en el área de salud pues van a estar dentro de esos estudios, pero sí debes saber que son un poco más limitadas. Bueno, y la última pregunta la tenemos si la manda María Alejandra. María Alejandra dice, yo quiero aprovechar el convenio de Colfuturo con la Universidad de Wageningen. Al aplicar nos preguntan de una vez si quiero intentar una beca en esa universidad. Si es así, ¿debo aplicar por ese medio a la beca y también con Colfuturo o eso se considera una doble aplicación? Entonces yo voy a contestar. Bueno, veo que tú quieres contestar, te dejo a ti, No, cualquier no, cosa yo no, complemento. dale tú primero. Yo creo que tú tienes la información más completa que la mía. No, 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 yo lo que le iba a contestar a María Alejandra es que aplique a la beca de la universidad. No se considera que está aplicando a doble beca. De hecho, piensen que como Colfuturo es un crédito beca, si ustedes se pueden ganar una beca completa, es mucho mejor que Colfuturo. Entonces, apliquen siempre como becas independientes. No piensen que Colfuturo les va a quitar opciones ahí por no marcar. Tú ibas a decir algo más. Sí, y de hecho, lo chévere es que cuando tú apliques a la universidad a través de la plataforma que ellos te dan, como la universidad es la que tiene la información centralizada de las becas, digamos que ellos pues te van a dar la información también muy ajustada a tu perfil. Entonces, para complementar lo que dice Joana, una cosa no excluye la otra. Bueno, no tenemos más preguntas. Natalia, nuevamente muchas gracias y también muchas gracias a todos los que estuvieron en nuestra sala.
Natalia, lo último que preguntan importante, que cómo te contactan. Entonces, mientras Sí, Natalia escribe eso, yo cierro invitándolos a partir de hoy, todos los martes y jueves vamos a estar haciendo este tipo de actividades. Lo que tenemos el próximo martes es la planeación de posgrado en el exterior, entonces les vamos a dar como tips y herramientas sobre qué es lo que deben buscar, cómo es el proceso, qué les piden la mayoría de las universidades. Nuevamente va a ser a las 6 de la tarde y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades, los webinars, las sesiones que vamos a tener con diferentes invitados. Vamos a tener invitados del TOEFL, vamos a tener un taller súper bueno sobre ese tema. Igual vamos a tener también un invitado especial para hablarnos del ensayo. Entonces, síganos acompañando y aprovechen toda esta información que es gratuita y les va a servir. Y si no vimos los otros países, ¿podremos ver la grabación? La respuesta es sí. Todo esto se va a publicar en el canal de YouTube en los próximos 3 días hábiles o antes de ser posible. Entonces, allí van a poder ver lo que hablaron en la sala de Francia y en la sala de Australia y seguramente los datos de contacto. Entonces, Natalia, pues te dejo para que te despidas. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por su interés. Qué chévere que estén pensando en los Países Bajos como su opción para tener un excelente título de educación superior en el exterior y que puedan regresar sobre todo eso, esta parte también. Un tip para las universidades holandesas, muy chévere que estén pensando en cómo regresar a Colombia a poner en práctica esos estudios. Creo que esa parte también es muy valiosa para las universidades holandesas porque si ustedes están pensando en realizar estudios y sobre todo sus investigaciones, bien sea de tesis de maestría o de doctorado en un tema relacionado con Colombia, pues ese va a ser un tip muy interesante para las universidades porque van a tener acceso a información de primera mano de los países y qué chévere que estén pensando después regresar a Colombia pues para aportar al desarrollo de nuestro país. En el chat les dejé el correo electrónico, cualquier pregunta que ustedes tengan, si es así de un caso muy puntual, preguntas que ustedes tengan, no duden en escribir. Bueno, nuevamente muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias por todo, chao.